Buenas noches, mis hermanos. ¿Aló? Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenido al servicio del día jueves. Le damos gracias al Señor porque nos hemos podido conectar y esperamos que este servicio sea de bendición para todos nosotros. Vamos a orar para pedir al Señor que Él tome dominio de todo lo que se haga en esta noche y que toque los corazones de todos los que estamos en nuestros hogares y los que han de ver más adelante este servicio. Oremos. Padre Santo, Dios bendito, misericordioso, Padre amado, bendito Dios, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú eres misericordioso, gracias Señor porque nos permites un día más, Señor, de vida y un día más para poder congregarnos a través de este medio tecnológico, para poder escuchar de tu palabra, para que tú nos instruyas, nos des fuerza, nos des fortaleza a través de tu palabra, Señor. Toma dominio de este servicio, mira, toma dominio del predicador y de todo lo que se haga en este servicio. Te pido que tengas misericordia de las peticiones de oración, Señor amado. Son tantas, mira el bebé de la Karen Parra, Señor, cicatrices, esas heridas del pequeñito, Señor, que sane, que no lo tengan que operar, Dios mío. Ten misericordia de ese bebé y de sus padres, Señor, dale fuerza. Te pido que tengas misericordia de todos los enfermos, Dios mío, los que están con cáncer, Dios bendito, los que están con enfermedades crónicas, fortalécelos, dale fuerza, Señor, quita los dolores. Te pido que tengas misericordia de tus hijos, Señor, que están con alguna dolencia. Provee, multiplica los medios, Señor, para poder que ellos se puedan tratar. Abre las puertas de los hospitales, de los consultorios, Señor, para que puedan recibir una atención para sus enfermedades. Dios mío bendito, ten misericordia de los que están de nuestros hijos, hermanos que están sin trabajo, Señor. Mira a tus hijos, Dios bendito. Abre puertas de trabajo, Señor, para tus hijos. Abre puertas de bendición, Señor, y en el tanto que no encuentran, Señor, tú sé misericordioso como siempre lo has sido, proveyendo en cada uno de los hogares de nuestros hermanos que tengan necesidad. Te pido que tengas misericordia de todos tus hijos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro buen y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor, como decía, por otro día más. Y esa más o menos en ese sentido va la reflexión que yo quería hacer en esta noche, porque el otro día, un poco triste, falleció un vecino anciano de mi calle, unas casitas más allá de mi casa, y pensé yo, pues dije yo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros cuando el Señor venga? Porque no, él era anciano, tenía enfermedades ya crónicas, enfermedades de años, pero el otro día nomás mi sobrino, un amigo de él, se le murió su papá, así con un ataque cardíaco. El caballero no era hipertenso, no tenía colesterol alto, no tenía ninguna patología. En apariencia era sano, y sin embargo el ataque no alcanzó a llegar al consultorio que estaba en la esquina de su casa. Entonces yo me puse a pensar que a mí mi abuelita me habló desde niña de la palabra de Dios, no solo a mí, sino que a todos mis primos y a toda mi familia, desde niña. Yo crecí escuchando la palabra del Señor, que existía un Dios y que me amaba. Después mi hermana, el Señor la recogió y empezó a congregarse, y como le quedaba lejos de la casa y mi papá tenía auto, yo la iba a buscar en las noches porque era peligroso, y a veces la iba a dejar, y para no gastar tanto en benzina me quedaba en el servicio. Y no fue una vez, fueron muchas veces. Sin embargo, aún así, yo no estaba ni ahí con el Señor, o sea, no me interesaba. Y yo sé que el Señor tiene un tiempo y que a uno no lo recoge antes ni después, en su tiempo. Pero también pienso que hay momentos en que nosotros cerramos nuestros corazones. Pues en mi caso, yo reconozco que cerré mi corazón porque
no me interesaba, tenía salud, era joven, no estaba muy interesada en perder mi tiempo yendo a la iglesia. Y si yo iba a buscar a mi hermana y a veces me quedaba, era porque no tenía nada que hacer en ese momento y porque somos hermanados. Y mi papá me lo pedía, pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si en ese tiempo que el Señor me estaba llamando y yo no le abría mi corazón, me caigo muerta? Me atropellan. Yo varias veces me han estado a punto de atropellarme, porque aparte soy revolada, y no vuelvo a mi casa, me habría muerto sin el Señor. ¿Y qué pasa con los hermanos que no están en estos momentos, se alejaron del Señor? Porque tienen que hacer, porque los hijos ya están grandes, porque hay que trabajar. No falta la excusa. Para mí son excusas, no falta la excusa. Yo sé que a veces hay ocasiones de fuerza mayor en que uno puede dejar, cuando íbamos al templo, dejar de ir un día domingo, pero todos los domingos, ahora que estamos en los servicios online, es fácil con mi hermano, porque a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que hacer, he tenido visitas, están trabajando en mi casa y yo no alcanzo al servicio, lo veo después, después me acuesto y lo veo tranquilamente, o un día domingo que estoy de lo mejor viendo el servicio y me interrumpe algún vecino, algún problema, después yo lo vuelvo a ver. O sea, el Señor nos tiene todas las facilidades del mundo para que nosotros le escuchemos su palabra, su consejo diario, porque uno está en la casa, no es lo mismo que a uno el Señor le enseñe por alguien que sabe más que uno. Yo por lo menos no soy muy experta en la palabra del Señor, tampoco soy muy lúcida, me cuesta entenderla. Entonces, yo digo, si tenemos hermanos, tenemos un pastor que nos enseña la palabra en forma clara, porque nosotros, gracias al Señor, en nuestra iglesia, hay predicadores que nos enseñan en forma clara, precisa, que entendemos la palabra. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios y escucharla para ver qué quiere el Señor decirnos día a día y en todos los servicios? Entonces, yo pensaba, ¿y si yo me hubiera pasado una cosa así de haberme ido sin el Señor? ¿Se imagina? El mayor deseo nuestro es verlo algún día al Señor cara a cara, pero si nos vamos sin el Señor, no lo vamos a ver. En Primera de Corintios, en 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Significa que no es que yo tenga tiempo para prepararme, no hay tiempo porque yo aquí en este servicio ya ni sé cuántas veces he parpadeado, es un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, y el Señor va a venir por nosotros, por todo su pueblo o individualmente, porque solo Dios sabe cuándo vamos a partir en los brazos del Señor. Yo vuelvo a insistir que terrible, mi hermano, morir sin Cristo. Terrible, no tener la esperanza de verle cara a cara, de algún día tenerlo frente a frente, este anhelo de que le servimos y le adoramos sin conocerlo y perder esa oportunidad tan maravillosa de verlo algún día porque nos cansamos. Yo sé que nos cansamos, a todos nos pasa, nos cansamos, nos da flojera, tenemos cosas que hacer, pero hay que hacer un esfuerzo, mi hermano, hay que hacer un esfuerzo de perseverar en el Señor. En Primera de Corintios también dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara a nuestro Señor. O sea, eso lo agregué yo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, yo lo voy a conocer. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, conocer al Señor.
Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado. Yo me puse media profunda en estos días, pero que no es muy habitual en mí, pero piénselo algún día, mi hermano, piénselo, mi hermana, porque es importante, es importante. Tenemos que todos los días tratar de estar en la presencia del Señor. Yo pienso, de repente digo, ya no fuimos al servicio, no quisimos ver el servicio online porque es una lata, o si teníamos la posibilidad de ayudar al prójimo y no lo ayudamos, pudimos ser buenos hijos, pudimos ser buenos padres, no apoyamos a nuestros líderes en la iglesia cuando nos han pedido alguna ayuda, hermano, que es básica, ni siquiera es una ayuda para ellos, sino que ayudar a nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad. O sea, en síntesis, ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Tenemos que todos los días de nuestras vidas pensar en que tenemos que hacer lo bueno y no lo malo, porque nosotros sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal, porque el Señor nos lo dice, incluso ni siquiera el Señor, sino que es por un asunto moral. Las leyes humanas nos dicen lo que está bien y está mal. No robarás porque te vas a la cárcel, no matarás porque te vas a la cárcel. O sea, es una cosa básica. Los que son casados, no engañarás a tu esposa o a tu esposo, porque si te pillan te vas a separar. O sea, todo lo que nosotros hacemos malo tiene sus consecuencias, pero también todo lo que hacemos bueno tiene su recompensa. No significa que todo lo hagamos porque vamos a tener una recompensa. No, simplemente tenemos que hacerlo porque el Señor nos dice que lo hagamos, y el Señor que está en nosotros y que Él solo hace buenas obras, no, nos dice que tenemos que hacerlo. Nosotros somos un reflejo de lo que es Dios. Y si andamos haciendo lo malo, estamos dejando muy mal al Señor, porque todos saben, por lo menos aquí en mi barrio, mi familia, todos saben que yo soy cristiana. Y si yo ando, no sé, pelando a mi prima, eh, habla muy feo del Señor, pues no habla mal de mí, porque no, una persona que pela a otra del mundo, no, ya hasta se unen, pero no que un cristiano haga algo que no está bien, mira, pues, y cree en Dios, porque a nosotros, mi hermano, todo el mundo los ve normalmente, pero nosotros, los cristianos, nos tienen una lupa sobre nosotros. Entonces, cuando hacemos algo que no va con lo que Dios nos dice, se multiplica y todo el mundo lo ve. Y ya, total, yo soy la Pati nomás, no importa, pero no es eso, mi hermano, porque estamos dejando mal a nuestro Señor. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a como el Señor nos manda, pero si nosotros actuamos mal, es a nuestro Dios al que dejamos mal, es a Él al que estamos diciendo, no me importa, es como negarlo, mi hermano, no sé cómo explicarlo, pero yo así lo veo, que si yo hago algo mal, y obvio que lo hago, pero hay que evitarlo, y si sabemos que eso no está bien y lo hacemos igual, es al Señor al que dejamos mal. Yo, bueno, no era eso lo que pensaba decir, pero yo creo que es lo que nos importa en este momento, es ser unos buenos cristianos, eh, tratar de estar siempre preparados, porque no podemos estar preparándonos, mis hermanos, porque ya dijimos que en un abrir y cerrar de ojos tenemos que estar preparados. Yo no me voy a alargar diciendo cómo nos vamos a preparar. Todos sabemos que tenemos que estar preparados, orando, leyendo la palabra, haciendo buenas obras, como les decía, dejando bien puesto el nombre de nuestro Señor donde nosotros vamos, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios. Nuestro reflejo, nuestro referente de vida es nuestro Señor Jesucristo. A Él nosotros tenemos que mirar e imitar.
Él es el que nos dice cómo actuar. Y si nosotros intentamos conocerlo todos los días, tenemos que hacer lo que nos dice, porque por algo el Señor murió por nosotros, mi hermano, si es algo hiper ultra archi reconocido, pero es que es un sacrificio tan grande el que hizo por nosotros. Pues yo el otro día nomás me corté el dedo y pucha que me dolió, y me seguía doliendo. Después me puse unos zapatos que me hicieron una herida, ay, que me duele, me acuesto y me duele. ¿Se imagina las heridas de mi Señor? Esas heridas tan grandes, y fue por mí, porque yo tenía que haber muerto, yo debía haber recibido todos esos azotes, todo eso, ese desprecio, ese abandono, porque además yo creo que, bueno, los golpes duelen, pero el abandono de su gente, pucha, que le debe haber llegado al corazón a nuestro Señor. Yo por eso quiero instarlo, mi hermano, a que estemos preparados como las viudas prudentes, que ellas estaban preparadas esperando a su Señor. Tenemos que tener el aceite en nuestras vidas, el Espíritu Santo que tiene que habitar en nuestro corazón, no estar de visita en nuestra casa. El Señor tiene que estar en nuestro corazón día y noche, las 24/7, como se dice. Porque si bien el Señor en ese minuto en que yo dejé que el Señor se quedara al lado, yo no me voy a ir, porque el Señor va a venir a buscar a sí mismo. Y si no está en mí, no me va a llevar. Entonces yo tengo que estar preparada todos los días, 24/7 tengo que estar. No tengo tiempo de orar, pero puedo andar escuchando música y escuchando. El Señor le dio esa bendición a los que escriben música, que le escriben al Señor. Son letras tan lindas, mis hermanos, que es como que de repente yo las escucho y digo, pero si eso me gustaría poder decirle al Señor. Entonces, si nosotros no lo sabemos hacer, escuchémosla, cantémosla, pero cantémosla diciéndole, entendiendo lo que le estamos diciendo al Señor. Yo soy muy selectiva con lo que es la música, yo no escucho música secular. En mi celular tengo solo música cristiana, pero tampoco tengo cualquier música, porque a mí no me gusta la música muy estridente, pero es un asunto mío, porque a mí me gusta entender la letra, y cuando es muy estridente, como que la bulla me distrae de la letra, ¿te fijas? Pero el gusto es de cada cual, pero yo a lo que voy, hay que estar pensando en el Señor todo el día, estar pensando en el Señor. Si yo estoy trabajando en el computador, Señor, ayúdame a hacerlo porque me cuesta, no sé. Yo es un milagro que yo pueda hacer todo el trabajo que tengo que hacer desde mi casa, porque yo no me capacité para trabajar en el computador, me capacité para estar con los niños en clase en forma presencial. Entonces me cambiaron mi forma de trabajar. Pero gracias al Señor, yo lo he podido hacer porque Él es grande y misericordioso y Él no nos desampara, nunca. Entonces yo lo insto a mi hermano que en el Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, el mismo Señor nos da la clave. Mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será el tiempo. Pero también en Oseas dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nosotros no tenemos las respuestas, todas las respuestas, de hecho tenemos una partícula de las respuestas de nuestras vidas, pero Dios es en el que tenemos que confiar porque Él sí las tiene. Él sabe lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros nos conviene. Yo le puedo pedir 1000 cosas al Señor, un trabajo de 10 millones de pesos, irme un viaje al Caribe, pero el Señor no me va a dar lo que a mí me va a hacer daño. Daño espiritual estamos hablando con mi hermano, porque un viaje al Caribe a nadie le hace daño, pero un daño espiritual. ¿Qué saco yo con irme un viaje al Caribe si después de vuelta yo me olvidé de mi Señor? Prefiero quedarme en mi casa con frío, entumida y trabajando, pero no alejarme del Señor. Lo más importante en mi vida es que el Señor esté conmigo,
que no me abandone y que no deje que yo me aparte de Él. Pero tengo que confiar siempre, siempre en Él. Solo en Dios puedo confiar. Él jamás falla, Él jamás engaña, Él es un Dios de verdad, un Dios justo y misericordioso. Y siempre va a estar con nosotros, si se lo pedimos. Porque tampoco es un Dios imprudente. Él no va a estar conmigo si yo le digo, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer algo que no te... No, quédate. ¿Por qué me van? Bueno, eso eran mis hermanos. No sé si me veo. Me veo, Juanita. Los aviso. El sábado hay reunión de niños a las 5 de la tarde. Están todos invitados con la tía Sole. Ella los espera con mucho cariño. Y el domingo hay reunión a las 11 de la mañana, reunión general, para que nos congreguemos y nos gocemos en el servicio, escuchando las alabanzas y alabando al Señor, que es lo que más nos conviene. Ahora le doy el pase a la hermana Sole con el Héctor, a la familia Guzmán, para que alaben al Señor. Hola mis hermanos, damos gracias al Señor por este honor, por su bondad, por su misericordia que nos concede de compartir con ustedes las alabanzas a Él. Y les invitamos a cantar con nosotros ahí donde usted se encuentre. Señor, en presencia de ti estoy, mi Dios, y sé que tú eres propicio a mi pecado. Estoy confesando ante ti mi condición, y hoy, humillado hasta el polvo estoy. Verdadero eres tú, Jehová, para perdonar. Yo preciso cambiar y sin tu ayuda no podré. Es por eso que ante ti mi vida hoy vengo a poner, esperando tu perdón y nada más. Porque ahora queda con ustedes nuestro hermano Jorge.
¿Estamos bien, Juanito, ahora? ¿Estamos bien entonces? Ok, bien. Vamos a seguir con el servicio, mis hermanos, un poco interrumpido. Y quiero que leamos la palabra de nuestro Señor, la que se encuentra en Marcos. Marcos, capítulo 7. Así que, si la han encontrado, mis hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque había una mujer cuya hija era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Que el Señor nos guarde y que se nos bendiga. Bien, mis hermanos, le invito a que podamos ir delante de la presencia del Señor para que el Señor en esta hora los pueda ayudar a todos, mis hermanos, tanto a usted como a mí, para que esta palabra que el Señor nos va a entregar pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, le invito a que oremos al Señor. Padre amado, mi Dios de la gloria, en esta hora nuevamente nos postramos ante su bendita presencia para pedirle, mi Dios santo, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Y le pedimos, mi Dios de la gloria, que usted nos perdone y nos lave con la sangre de su Hijo Jesucristo, aquella sangre santa, bendita, gloriosa y eficaz que derramó usted, mi Jesús, en aquel madero. Una gotita basta, mi Dios, de esa sangre santa para que pueda recorrer nuestra mollera, de nuestra mollera hasta la planta de nuestros pies, mi Dios, y nos deje limpio, mi Dios, limpio nuestro traje, nuestro corazón, nos deje apto, Padre, para alabar su nombre en espíritu y en verdad, nos deje apto, Padre mío, para poder aprender de su palabra y que su palabra llegue a nuestros corazones, y no solamente llegue a nuestros corazones, Señor, sino que nos ayude a ponerla por obra. Mi Dios Santo, le pedimos esta hora a través de la distancia por cada uno de mis hermanos, Señor, para que en esta hora, Señor, usted le dé la gracia, para que ellos puedan, mi Dios, en esta hora, aprender de su palabra, entender su palabra, Señor amado, y usted les pueda hablar, y Señor, para que ellos puedan entender su misericordia, su bondad que tiene, no solamente para ellos, sino para conmigo y para cada uno de nosotros, Señor amado. Mi Dios santo, gracias por sus bondades, por su misericordia, porque tenemos este privilegio, Señor, de ir a cada momento cuando necesitemos o cuando queramos, Señor, podemos ir a su presencia, Señor, libremente, porque a través del sacrificio que hizo usted en aquella cruz, rasgó, Señor, aquel manto, Señor, y ahora tenemos entrada libre para entrar cuando queramos, Señor. No hay obstáculos para ir adelante a su presencia, no hay obstáculos, mi Dios, para tomarnos un momento y dirigirnos ante usted, para darle gracias por todas sus bondades, por toda su misericordia, y lo más grande, Señor, por el sacrificio que hizo nuestro Señor para darnos esta oportunidad de salvación. Mi Dios santo, gracias por toda su bondad y toda su misericordia, y todo esto, mi Dios, se lo hemos implorado en el nombre de su Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor que el Señor salió de la tierra de Tiro y de Sidón. Después de un gran altercado, mis hermanos, que el Señor tuvo con los fariseos y los escribas, Jesús salió de la ciudad de Galilea y se fue más allá de sus fronteras, se fue a tierras extrañas, se fue a esta tierra de
Tiro y de Sidón. Esta región eran ciudades de la ciudad del país de Fenicia. Jesús llega a esta región, mis hermanos, y una mujer cananea se le acerca a él para pedirle ayuda, porque su hija estaba poseída por un demonio. Esta mujer, mi hermano, descendía de los cananeos. Los cananeos eran una raza inmoral que le hizo mucho daño, le hizo muchos problemas al pueblo de Israel en los tiempos de Josué. Y por esa situación, por lo que hacían ellos en contra del pueblo de Israel y por lo inmoral que eran, Jesús los marcó, Dios los marcó para exterminar a aquellos hombres. Pero de los pocos sobrevivientes que quedaron de lo que sucedió en ese tiempo, esta mujer es descendiente de uno de esos sobrevivientes. Que se nos guarde, que se nos bendiga. Así que dice el versículo, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué el Señor se fue a esta región, mi hermano? Podríamos decir que porque en Galilea había una gran oposición contra él. Hacía tiempo que los líderes religiosos, los fariseos, escribas, habían marcado a Jesús o lo habían señalado como un hombre pecador. Y le hacían la guerra de muchas maneras. Y lo único que deseaban ellos era tomar a Jesús, detenerlo y destruirlo, terminar con él. Entonces Jesús, antes de irse a Galilea, él piensa que el salir de Israel por un tiempo sería necesario como para poder aplacar un poco esos malos ánimos que tenían aquellos hombres en Galilea en contra de él. Podríamos decir que esa fue la razón principal del Señor en salir de Israel y entrar en estas tierras extrañas que son Tiro y Sidón. Vamos a ver, mi hermano, que este pasaje que vamos a ver ahora tiene mucha relación con nosotros hoy en día. Esto que leímos, mis hermanos, sucedió en los tiempos de Jesús, pero hoy nosotros fuimos beneficiados de eso y recibimos esa bendición. Ahora estamos disfrutando de esta bendición, de esto que sucedió en aquel tiempo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. ¿Y por qué tiene relación con nosotros? Para eso tenemos que volver un poquito atrás en estos versículos. Estamos en el capítulo 7 de Marcos. Y Marcos, este capítulo 7, desde el versículo 1 al 23, habla de que hay una polémica ahí, porque los fariseos le hablan a Jesús y lo increpan, mis hermanos. Le dicen por qué tus discípulos, comen pan sin lavarse las manos. Porque para ellos eso era una gran ofensa porque iba contra las tradiciones que ellos habían establecido. Entonces ellos vienen y le dicen a Jesús, ¿por qué tus apóstoles comen pan sin lavarse las manos? Y ahí el Señor se explaya. El Señor se explaya, mi hermano, y le dice que en esa conversación le dice que todos aquellos ritos que ellos estaban haciendo, ellos lo habían hecho para confundir a la gente y someter a la gente, porque estaban añadiendo reglas a la ley de Dios. O sea, estaban obligando a la gente a hacer cosas que ellos mismos, los ancianos, habían hecho para que la gente pueda creer en eso y pueda seguir esas tradiciones que ellos habían inventado. Entonces el Señor en esta polémica los trata de hipócritas. Y vemos que hay el Señor se descarga con ellos. Y para resumir un poco, mis hermanos, termina este pasaje, el anterior, cuando Jesús le dice a aquellos hombres que lo que entra al hombre no contamina, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Entonces, el Señor termina esta enseñanza, esta disputa con estos hombres, diciéndole esto, que lo que entra al hombre no contamina, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Que el Señor nos guarde y que se nos bendiga. Y vemos, mi hermano, que esto que enseñó antes de salir de Israel y se introdujo en esta tierra, que es lo que estoy comentando en este momento, con esto el Señor sale de Israel y entra en estas tierras de Tiro y de Sidón. Pero aquí va en esta palabra, vamos a ver que lo que dijo el Señor en esa oportunidad, cuando terminó el mensaje anterior,
va a tener mucha relación con la palabra que vamos a ver en esta hora. Se relaciona, mi hermano, va de la mano. Entonces, vamos a entender un poquito más lo que el Señor habló, porque se va a desarrollar, lo que Él dijo se va a desarrollar en esta hora, en esta palabra que tenemos para esta hora. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Esta diferencia, mi hermano, que había entre los alimentos y la forma de comer, era una de las razones muy, muy importantes que impedían el trato entre judíos y gentiles. Cuando Dios en el tiempo antiguo, en Levíticos 11, le pone prohibiciones al pueblo de Israel en aquel tiempo y le habla a ellos de los alimentos, de los animales que ellos podían comer y los animales que no podían comer. Entonces, estas prohibiciones el Señor se las dio en aquel tiempo, el tiempo antiguo, se las dio para que el Señor separara a su pueblo de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Esa era una de las situaciones por qué el Señor les puso estas prohibiciones, para que no se mezclaran, para que estuvieran separados de los paganos que estaban a su alrededor en aquel tiempo. Que se nos guarde y que se nos bendiga. Pero eso, mi hermano, estas prohibiciones que el Señor les puso, a la larga trajo muchos problemas, muchas dificultades en la relación entre judíos y gentiles. Entonces, vamos a ver, mi hermano, que el Señor trata ahora, en este momento, en esta palabra que el Señor tiene para nosotros, el Señor quiere de alguna forma terminar con esta separación, con estos problemas, con estas dificultades, porque en el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba la intención de terminar con eso y que pueda unirse el pueblo de Dios, el pueblo judío, con los gentiles, hacerlos un solo cuerpo. Pero mi hermano, esto que estaba en el corazón del Señor en este momento, no iba a ser algo que iba a ocurrir en el mismo momento en que el Señor estaba hablando, cuando llega a esas tierras, no. Esto tenía que esperar. Primero estaba el deseo del Señor de juntar estos pueblos, pero no era el momento todavía, el momento era más adelante. Y esto iba a suceder cuando nuestro Señor fuese crucificado, y después de la crucifixión, Él cuando ascendiera al cielo, el Señor tenía que ascender al cielo, volver a su Padre, tenía que el Evangelio ser predicado a todos los judíos, y cuando los judíos rechazaran a Cristo, rechazaran a Jesús, entonces los apóstoles se tenían que volver a los gentiles para que el Evangelio ya pudiese llegar a los gentiles. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Entonces, esto, mi hermano, el Señor tenía el deseo y quería juntar a los gentiles y con el pueblo judío. Y vemos la primera vez que sucedió esto, mi hermano, fue cuando el Señor le mostró a Pedro una visión. ¿Se recuerda? Y esa visión está en Hechos, capítulo 10. Hechos, déjenme un poquito. El Señor le muestra esta visión a Pedro con la mira hacia los gentiles. Mire, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz de él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Ya el Señor ya estaba anunciando ya bendición para los gentiles. Entonces, cuando el Señor le mostró esta visión, quiso decir el Señor y quiso enseñarle que ahora el judío podía entrar a una casa de extranjero. O sea, podía un judío entrar a una casa de un gentil. Podía estar con un gentil. Ya no, esa separación ya no iba a suceder. Ya podían estar juntos, ya podían convivir. Porque el tiempo de los gentiles
ya el Señor había dado el inicio para que los gentiles pudieran entrar a ser un solo pueblo junto con los judíos. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Pero vemos, mis hermanos, que a través de la palabra del Señor, ya cuando nuestro Señor, lo vamos a adelantar un poquito más, cuando el Señor ascendió al cielo y el Señor toma a Pablo y le entrega el ministerio que tenía que desempeñar Pablo, y Pablo en el libro de los Efesios le habla a los hermanos y les dice, miren lo que les dice Pablo. Perdón, no la encuentro. Aquí la encontré, mi nombre, perdón. Esto sucede cuando ya Pablo recibe el ministerio. Y mire lo que le dice. Perdón, mi hermano. Esta gran diferencia que vemos cuando iba a pasar que los judíos se iban a juntar con el pueblo de Dios, iba a pasar, pero en el futuro. Pero en el tiempo de Jesús existía esta diferencia. Y Jesús mismo, mis hermanos, hizo esta diferencia cuando mandó a sus discípulos a predicar. Y los mandó justamente a predicar a los le dijo en Mateo capítulo 10, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin duda, mi hermano, había una gran separación en aquel tiempo. Vemos que ya los judíos con los gentiles no había forma de poder juntarlos. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Pero, mis hermanos, dice el versículo de la palabra del Señor, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cogió de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Como podemos ver, mis hermanos, la fama del Señor no solamente fue en Israel, sino que la fama del Señor pasó las fronteras. Y el Señor, cuando salió de Israel para entrar en esta tierra, el Señor tenía el deseo de que nadie lo conociese. El Señor tenía el deseo de que nadie lo ubicara como para que Él pudiese descansar. Él quería llegar a una casa y estar encerrado y poder descansar un tiempo, pero no lo pudo hacer, porque la fama del Señor había traspasado las fronteras, como dijimos, y en estas regiones extrañas para Jesús, la fama de él ya se había difundido. Por lo tanto, él no pudo pasar desapercibido como él deseaba. No pudo esconderse como él deseaba, porque ya lo conocían. Sabían por los rumores, por lo que llegaba, la información que llegaba a esas regiones, sabían que Jesús sanaba, sabían lo que el Señor enseñaba, y lo conocían ya al Señor. Y vemos que es así porque esta mujer, cuando supo que Jesús estaba en aquella región, lo primero que hizo fue ir ante nuestro Señor. Y llegó a nuestro Señor y ella empezó a pedirle que el Señor tuviera misericordia de ella, porque ella tenía una gran necesidad en su vida, en su corazón. Ella, lo más que amaba en el mundo era su hija, pero su hija estaba con un demonio en su vida, en su cuerpo. Y ese demonio a ella la atormentaba. Por eso la aflicción de esta mujer de poder llegar ante el Señor con esta necesidad de que el Señor pudiese sanar a su hija, porque estaba poseída por aquel demonio. Y esta mujer cuando llegó delante del Señor, empezó a gritarle, empezó a pedirle que por favor la sanara, que tuviera misericordia, porque su hija estaba endemoniada. Y eso era la aflicción que ella tenía en su corazón. Y ella le pedía al Señor, le gritaba al Señor, pero el Señor, ¿sabe lo que pasaba? El Señor como que no la oía, como que se hacía el desentendido, como que no la escuchaba. Y esta mujer seguía insistiendo, seguía pidiéndole misericordia para que el Señor sanara a su hija, pidiéndole su ayuda, y no callaba.
y seguía dando gritos. Y era tanto, mis hermanos, que los apóstoles se molestaron mucho con ella. Se enojaron los apóstoles porque la mujer hacía mucho ruido y lo seguía, no se cansaba. Pero el Señor se hacía el desentendido por una razón. Había una razón para que el Señor se hiciera el desentendido. Pero esta mujer, a pesar que los discípulos se molestaron con ella no le importó lo que los discípulos dijeran, porque había esa necesidad que había en su corazón, esa aflicción que había en su corazón, al ver a su hija de esa manera, cómo sufría, no le importó lo que los discípulos le dijeran. Ella siguió insistiendo, hasta que el Señor pudiese atenderla. Esta mujer, mi hermano, desde el punto de vista de los judíos, era una gentil, era una pagana. En Mateo, cuando nos habla también en este pasaje, en el libro de él, en Mateos, él habla de esta mujer como la mujer cananea. Entonces, para esta mujer gentil, cananea, era una mujer que no gozaba de ningún privilegio de nuestro Señor. Era una mujer que estaba separada, que no tenía ninguna esperanza. Era una mujer que estaba ajena a todos los privilegios que los hijos de Dios tenían. Entonces ella era una mujer que estaba prácticamente desechada porque era gentil. Estaba dentro de ese grupo de gentiles, de paganos, que no podían tener ningún tipo de relación con los judíos, ni con Jesús en aquel tiempo. Porque vemos, como vimos en el versículo anterior, que Jesús mismo mandó a sus discípulos a predicar primero a las ovejas perdidas de Israel. Antes, en vez de ir a los gentiles, ni tampoco a los samaritanos. Para mi Dios, para mi Señor, primero estaba su pueblo, sus hijos. Que el Señor nos guarde y los bendiga. Entonces, esta mujer que no tenía ninguna esperanza, no tenía ningún derecho sobre Dios ni sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesucristo, ella, como los demás gentiles y paganos, estaba excluida totalmente de los beneficios de Dios. O sea, igual que nosotros antes de conocer a nuestro Señor. Estábamos desechados, no teníamos ningún tipo de esperanza, no teníamos Dios, estábamos excluidos de los beneficios de nuestro Dios. Todo eso porque éramos gentiles. Que Dios nos guarde y que se nos bendiga. Pero esta mujer, sabiendo todo eso, se atrevió a ir a Jesús por toda aquella angustia que había en su corazón, buscando sanidad para su hija. Esta mujer seguramente buscó sanidad en sus dioses paganos y no encontró sanidad. Quizás fue a los doctores a buscar sanidad para su hija y tampoco la encontró. Y pensó ella que solamente en Jesús podía encontrar lo que ella necesitaba, que era la sanidad de su hija que era atormentada por un demonio. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y vemos, mi hermano, a través de la palabra del Señor, que Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Mire, cualquier judío que conocía la historia de Israel sabía perfectamente todos los problemas que le ocasionaron al pueblo de Israel los cananeos en el tiempo de Josué. Y más aún, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. Incluso en el mismo templo, mi hermano, había esa separación. En el templo habían atrios. Estaba primero el atrio de los sacerdotes, luego venía el atrio de los varones judíos, luego venía el atrio de las mujeres y luego venía el atrio de los gentiles. Pero en el atrio de los gentiles, ellos construyeron un gran muro para que ningún gentil entrase en el atrio de los judíos. Y más aún, mi hermano, en las murallas, los muros que construyeron para que ningún gentil pasase al otro lado, al lado de los judíos, habían inscripciones en la muralla que estaban escritas en latín y en griego. Y esas inscripciones que estaban en aquella muralla decían que si un gentil se atrevía a entrar en un atrio de los judíos, se atreviera a traspasar esa muralla y entrar al atrio de los judíos, esta persona, este gentil, iba a recibir un castigo. Y el castigo que iba a recibir, ¿sabe cuál era? La muerte. O sea, había una gran diferencia. O sea, si se juntaba si se mezclaba con los judíos, simplemente este hombre iba a morir.
Que el Señor nos bendiga. Entonces, mi hermano, cuando vemos esta gran diferencia que hay entre ambos pueblos, podemos entender la contestación que le dio el Señor a esta mujer cuando le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Aunque esta respuesta pareciera un tanto dura, mi hermano, nos muestra el lugar o la posición que tenían los gentiles frente al reino de Dios antes de que nuestro Señor volviese al cielo. Que se nos guarde, que se nos bendiga. Y volvemos, mi hermano, a esta referencia que hemos marcado en Mateo 10, cuando el Señor envía a sus hijos, a sus apóstoles, diciendo que vayan, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, sin lugar a dudas, mi hermano, esta era una gran separación que había. Había un gran muro entre estos dos pueblos. Así que después, mi hermano, cuando el Señor le entregó, como dijimos antes, este ministerio a Pablo, la situación cambió. Porque ahí Pablo les dice a los efesios, mire, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tremenda diferencia. Cuando estaba Jesús en la tierra, esta separación era firme, era muy marcada. Nuestro Señor fue crucificado, ascendió al cielo y la situación cambió para nosotros. Ya el evangelio de nuestro Señor ya estaba destinado para que los gentiles pudieran encontrar salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Aquí vemos, mi hermano, en este trato de nuestro Señor con esta mujer pagana o gentil, el deseo que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo de juntar estos dos pueblos y hacerlo uno solo en la salvación de Dios. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Es por eso, mi hermano, por el deseo que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor le da esta respuesta. Mire lo que le dice el Señor a la mujer. Deja primero que se sacien los hijos. O sea, primero los hijos y después los gentiles. Con esta respuesta que está dando el Señor aquí a esta mujer, mis hermanos, estamos viendo ya que nuestro Señor estaba vislumbrando muy cercano el día en que los gentiles pudiesen tener salvación a través de él. Así que la bendición ya estaba por venir con esta respuesta que el Señor le estaba dando a la hija, a esta mujer. Y en esa bendición caímos nosotros en esta hora y la estamos disfrutando en este momento. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Pero esta bendición tenía que ser en orden. Primero los judíos, después los gentiles. Y Pablo también más adelante, cuando nos habla le habla a los romanos, también acerca de la salvación, también él deja claro, primero los gentiles, primero los judíos, y luego los griegos. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Dice el versículo, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Cuando el Señor le dice los hijos, lo hace para explicar esta situación o esta posición de la mujer. Los hijos son los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Los hijos son los que tenían derecho a estar sentados a la mesa con el Señor. Los hijos eran los que disfrutaban de los beneficios, disfrutaban de los privilegios de estar en la mesa del Señor. Y no solamente eso, sino que disfrutaban del privilegio de participar en el reino de Jesús aquí en la tierra. En el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es el privilegio que tenían los hijos. En cambio, cuando se dirige a los gentiles eran aquellos que no tenían opción ninguna. Ninguna opción tenían de estar en la mesa del Señor. Los gentiles estaban excluidos, o sea, los perrillos estaban excluidos de la mesa del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga.
Pero esta palabra que el Señor usa, perrillos, era una palabra, mi hermano, que puede sonar muy ofensiva, puede sonar como un insulto a la otra persona. Pero sabe, mi hermano, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, y eso viene de los tiempos antiguos, los judíos a los gentiles, a los paganos, los llamaban perros. Así de grave, así de ofensivo, un insulto a los gentiles, a los paganos. Ellos les llamaban perros. Y eso era algo normal que sucedía en aquel tiempo. Era la costumbre de tratar los judíos a los gentiles, a los paganos en aquel tiempo. Entonces era una palabra común que se usaba, la usaban a diario, la usaban siempre. No era una palabra extraña, desconocida, no. Esa era una palabra común que se usaba en aquel tiempo para dirigirse a los paganos o a los gentiles. Perros, ofensiva la palabra. Pero miren, mis hermanos, miren la diferencia que hay aquí. El Señor le dice perrillos. O sea, el Señor hace una diferencia. Él, para no decirle de esa forma ofensiva, como un insulto, él pone un diminutivo a la palabra y se refiere a ella como perrillos, dándole un sentido de cariño, dándole un sentido de, como que para que la mujer no se ofendiese con lo que él estaba diciendo. El Señor estaba utilizando simplemente una palabra que era común decirla en aquel tiempo. El Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Pero él se preocupó, mi Señor, de que esa palabra no fuera fuerte ni ofensiva, sino que se dirigió a ella como perrillos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Así que esta mujer, sabiendo lo que, cómo era su situación frente a nuestro Señor, que era tan excluida como para poder tener un beneficio del Señor, pero con esta respuesta que le dio el Señor, ella no se sintió ofendida, ella no se sintió desechada por el Señor, porque el Señor, el tono que usó y la forma que usó para decirle esta palabra, no hizo que esta mujer se ofendiera en su corazón, sino que al contrario, le dio fuerza para seguir insistiendo y pidiendo misericordia del Señor para que el Señor hiciera sanidad en su hija. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer entendió, y no solo entendió, sino que aceptó las palabras sin quejarse, al saber la posición que el pueblo judío tenía frente a los pactos y a las promesas de nuestro Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de nuestro Señor, se sintió mucho más motivada para seguir expresando al Señor su súplica por su hija, y con mucha humildad, mis hermanos. Mucha humildad. Y sabe, mi hermano, cuánta humildad tenía esta mujer en su corazón, que la hizo salir afuera. Esa humildad la hizo aflorar afuera. ¿Y sabe cómo lo hizo, mis hermanos? Dándole una respuesta al Señor, la cual salió desde su corazón con mucha humildad y se la hizo saber al Señor. Mire lo que le dijo esta mujer al Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Realmente, mi hermano, esta respuesta es muy hermosa. Si la podemos mirar con atención y tratar de meterlo en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, vamos a verlo así, una respuesta muy hermosa que le dio a esta mujer, pero esa respuesta salió dentro de su corazón con toda la humildad, estaba expresándosela al Señor. Que el Señor nos guarde y que el Señor bendiga. Mire la diferencia que encontramos aquí. Vemos a esta mujer que es judía, suplicaba por una migaja de pan de la mesa del Señor. Mientras que los judíos desecharon al pan que había descendido del cielo, porque los judíos no solo despreciaron, rechazaron al Mesías prometido, sino que también lo crucificaron, lo pusieron en aquella cruz. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Así que el Señor de esta forma probó a esta mujer, sacó a relucir toda la fe que había en su corazón, que tenía ahí en su corazón. El Señor la hizo sacar de su corazón. Esta mujer que no tenía ninguna esperanza, como vimos anteriormente, no tenía ningún derecho, no tenía
estaba lejos de recibir privilegio de parte del Señor. Lejos. Pero sin embargo, ¿sabe lo que pasó? El Señor encontró mucha más fe en esta mujer que en los propios judíos. Porque los propios judíos, que a pesar de estar con Jesús, compartir de las bendiciones, compartir de los privilegios, sentarse a la mesa del Señor, tenían un corazón, una cabeza dura, Señor, mis hermanos, y eran rebeldes ante Él. Mucha diferencia, mi hermano, entre la fe de una mujer gentil a la fe que tenían los propios judíos en aquel momento. Mateo también habla de la fe de esta mujer, y Mateo habla, en el capítulo que se refiere a este pasaje, habla que el Señor quedó maravillado, mis hermanos, de la fe que había en esta mujer gentil. Y en ese pasaje le dice el Señor a esa mujer, le dice, oh mujer, grande es tu fe. El Señor mismo quedó maravillado, hermano, con la respuesta de esta mujer y con la fe que tenía en su corazón. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Entonces el Señor le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Esta gran fe que tuvo esta mujer de llegar al corazón mismo de Jesús y conmover el corazón de Jesús, porque esta mujer con su fe, con su manera de expresarse al Señor, conmovió el corazón de Jesús. El Señor se sintió impactado por lo que estaba escuchando de ella y por la fe que tenía. Y sabe, mi hermano, ¿sabe por qué el Señor quedó tan impactado por la fe de esta mujer y la respuesta de esta mujer? Por lo siguiente. Mire, vimos que esta mujer, cuando supo que Jesús estaba en aquella región, ella fue hacia donde él y empezó a andar detrás de él, a pedirle, a gritarle, a pedirle que por favor sanase a su hija por por el problema del demonio que tenía su hija. Esta mujer insistía, y a pesar que los discípulos se enojaron mucho, ella no le hizo caso y siguió insistiendo. Y nuestro Señor se hacía el desentendido, hacía como que no escuchaba a esta mujer. Pero en el fondo el Señor tenía un propósito para ella, para la insistencia de ella. Y el propósito del Señor en aquella insistencia era para probar la fe que tenía esta mujer. Recordemos que era una mujer gentil, era una mujer pagana, era una mujer cananea, no era una judía. Entonces el Señor se hizo esperar para ver a qué grado de insistencia esta mujer iba a llegar, si se iba a detener en algún momento y se iba a devolver. Pero no fue así. La mujer siguió hasta que nuestro Señor se detuvo y le respondió. Ese fue el primer motivo, mis hermanos, que el Señor obró misericordia en ella. El segundo motivo, mis hermanos, es el siguiente. Resulta que nuestro Señor nunca había entrado a esa región. Esta mujer nunca, con sus ojos, nunca vio un milagro del Señor. ¿Se fija, mi hermano? Nunca ella vio si Jesús sanó a alguna persona. Jamás, nunca. Porque esta era la primera vez que Jesús entraba a esas tierras extrañas. A esta mujer le bastó solo haber oído de la fama del Señor que se escuchaba en esas regiones, y a pesar de escuchar solamente, oír lo que el Señor hacía, lo que el Señor predicaba y los milagros del Señor, esta mujer, antes de que el Señor llegara a esa tierra, esta mujer ya conocía al Señor, sabía lo que el Señor hacía. Por lo tanto, cuando supo que Jesús estaba ahí, ella inmediatamente vino. Entonces, solamente haber escuchado lo que el Señor hacía, esta mujer tuvo fe en su corazón. Pero no solamente tuvo fe, mi hermano, sino que tuvo esa fe que creyó con todo su corazón que Jesús podía hacer aquel milagro. Y vemos, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, que el Señor le respondió y le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Esta mujer que insistió a través de la fe que tenía nuestro Señor, logró lo que quería, que era la sanidad de su hija. Era una tremenda aflicción que había en su ser, mis hermanos.
Era una tremenda angustia que había en su corazón. Era una tremenda necesidad que había en su ser. Y nosotros como padres podemos entenderla perfectamente. ¿Cómo estaría su corazón de tan afligido por ver el estado de su hija que era poseída por ese demonio? Por eso podemos decir, mis hermanos, que aquella mujer se ganó la sanidad con creces, por lo que hizo, por lo que representa, por su fe y por la forma en expresarse con el Señor, porque ella tenía todo lo contrario, ella solamente recibía ofensas porque era gentil. Inclusive que ella no podía optar a ningún beneficio porque estaba excluida de todo por ser gentil, por ser pagana. Sin embargo, logró que el Señor se conmoviera su corazón y le respondiera. Y más aún, el Señor, aún después de haber sanado a su hija, el Señor sigue probando su fe. ¿Y sabe cómo, mis hermanos? Cuando esta mujer tenía que devolverse a su casa. Ella se devuelve a su casa cuando el Señor le dijo que su hija ya estaba sana. Ella comenzó a caminar hacia su casa, pero en el camino en ningún momento pensó o dudó si era cierto o no. No, mis hermanos. Ella, cada paso que daba a su casa, más se convencía y más creía en el Señor, con una fe firme en el Señor en su corazón, que cuando ella iba a llegar a su casa, su hija iba a estar sana. Okay. El Señor hasta eso la probó, mi hermano. Y esta mujer, cuando llega a su casa, abre la puerta y ve a su hija sana, mi hermano, acostada en su cama. En ese momento, mis hermanos, la fe de esta mujer no fue defraudada, sino que obtuvo respuesta. Y en ese momento, mis hermanos, cuando esta mujer ve que su hija ya estaba sana, y esa aflicción, esa angustia, esa necesidad que había en su ser ya había salido, entonces ella entendió en ese momento que solo una migaja de pan de la mesa del Señor pudo hacer que llenara esa necesidad que había en su corazón y entregara la sanidad a su hija. Y no solamente eso, mi hermano, sino que más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en esa cruz, fue enterrado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, ella, esta mujer gentil, pagana, cananea, despreciada, desechada, sin esperanza, sin ningún tipo de beneficio que pudiese optar para ella iba a estar sentada a la mesa del Señor, disfrutando de las bendiciones del Señor, disfrutando de los privilegios del Señor, porque cuando nuestro Señor hizo aquel sacrificio en aquella cruz, le dio la oportunidad a ella directamente para que ella pudiese entrar, después de ser gentil, al pueblo de Israel, pues, al redil de nuestro Señor Jesucristo y ser parte de los judíos, como somos nosotros, como el Señor hizo, obró nuestras vidas cuando el Señor se entregó en aquella cruz, pudimos nosotros como gentil optar a los beneficios, a los privilegios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy estamos disfrutando estos beneficios, estas bendiciones que Él nos entrega. Por eso le dije al principio que tenía relación con nosotros esta palabra, porque nosotros, dije al principio, que nosotros disfrutamos de estos beneficios, de esta bendición ahora, en este momento, porque el Señor lo hizo en nosotros, como lo hizo en esa mujer gentil, pagana, cananea. Que se nos guarde y que se nos bendiga. Pero vamos a ver otro detalle que está en su palabra en esta hora. Dice que el Señor le dijo que su hija estaba sana. Para que el Señor le dijera que su hija estaba sana, vamos a ver el tremendo poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es poderoso, mis hermanos. Porque mire, el Señor, a través de la distancia, le dijo que su hija estaba sana. Eso quiere decir, mi hermano, que los demonios tiemblan no solo a la presencia de nuestro Dios, sino a la voz del Señor. Y nuestro Señor estaba lejos, estaba en una distancia lejos de la casa. Sin embargo, de allá, el Señor
envió sanidad a la niña, y los demonios que estaban en la niña obedecieron y salieron, huyeron de la niña, porque los demonios le tienen terror al poder de Dios, le tienen terror a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tiemblan delante de Él, y no solamente tiemblan, sino que huyen cuando el Señor los manda y les dice que salgan. Y el Señor no necesitaba, mi hermano, estar al lado de la niña para sanarla. El Señor no necesitaba tocar a la niña para sanarla, no. El Señor solamente con su voz, y más aún a través de distancia, el Señor con su voz ordenaba. Los demonios oían la voz de Dios, y en el temor que tenían de la voz de Dios, los demonios huían, como pasó en esta hora. Que el Señor guarde, el Señor nos bendiga. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Un Dios lleno de poder, un Dios todopoderoso, que ni Satanás con todas sus legiones pueden hacer algo en contra de él. Al contrario, ellos huyen a la presencia y a la voz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Entonces, en esta palabra, mis hermanos, hemos visto que nosotros, como gentiles, no teníamos ninguna opción, ningún privilegio. Estábamos desechados, sin esperanza. No teníamos Dios, no teníamos ninguna opción de tener un privilegio o un beneficio de Jesús, de nuestro Dios. Nada, totalmente apartado, excluido totalmente de estas bendiciones, de poder estar en la mesa del Señor. Nada. Pero en el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba el deseo de que nosotros pudiésemos ser tomados y entrados al mismo redil que estaba el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tenía esos beneficios y esos privilegios de parte de nuestro Señor, de estar a la mesa del Señor. Ahora, el Señor juntó estos dos pueblos y los hizo uno, un solo redil. Tanto ellos como nosotros tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que quedarse grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y agradecerle al Señor por habernos dado derecho, opción a la salvación, solamente por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Lo otro que el Señor nos enseña en esta palabra, en esta hora, es que cuando nosotros tenemos una necesidad en nuestra vida, cuando tenemos una petición en nuestro corazón, cuando tenemos un ruego que hacerle al Señor, nosotros tenemos que tratar de que esa petición, ese ruego, esa súplica, esa necesidad, se la hagamos saber al Señor. El Señor necesita saber lo que a nosotros nos sucede, lo que a nosotros nos pasa. Al Señor le gusta que se le haga saber lo que hay en nuestro corazón, esa necesidad que tenemos, esa angustia. Hay que hacérsela saber, hay que desahogarse con Él. ¿Sabe por qué? Porque al Señor le gusta que confiemos plenamente en Él y que esperemos en Él su respuesta. Que esperemos la respuesta de Él, pero con paciencia. Que seamos diligentes, que lo busquemos, que insistamos y a la vez que tengamos paciencia, declarándole, haciéndosele saber nuestras necesidades, como lo hizo esta mujer. El Señor se hacía el desentendido, se hacía como el que no la oía, pero el Señor la estaba probando y esta mujer ni siquiera sabía eso. A veces nosotros ni siquiera sabemos eso, mis hermanos, y el Señor los puede estar probando en una petición, en un ruego, en un clamor que nosotros necesitamos. Pero el Señor lo que espera de nosotros es fe. Lo que espera de nosotros es perseverancia, insistencia, y lo que espera de nosotros, paciencia. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, para mi Dios, que me ha dado esta preciosa oportunidad, para Él es toda honra, gloria, hoy y siempre. Le invito a mis hermanos a que nuestra hermana Soledad con su hijo vayan en una alabanza para que le dé la oportunidad a ella de alabar el nombre de nuestro Señor. Para mi Dios es honra y gloria. Amén. Amén. Insiste
estás en mi mente, porque al fin te encontré y ahora tengo la vida, porque tú eres mi Dios. Yo diré mientras viva que a ti, que has sido como el aire para mí, a ti te debo todo lo que soy feliz, a ti cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús mi dueño, porque me das valor cuando es duro el momento, porque tengo tu amor que anhelé tanto tiempo, porque puedes calmar el dolor más profundo, porque puedo cantar y decirle a este mundo que a ti, que has sido como el aire para mí, a ti te debo todo lo que soy feliz, a ti cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús mi dueño, que a ti, que has sido como el aire para mí, a ti te debo todo lo que soy feliz, a ti cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús mi dueño. Amén. Para el Señor honra y gloria. ¿Ahí tú me escuchas? ¿Me escucha? Ya. ¿Ahora sí? Bien. Perfecto. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a darle las gracias al Señor, a pedir su bendición por este servicio que Él nos ha dado en este día. Así que, mi hermano, les invito a que vamos delante de la presencia del Señor para pedir su bendición. Padre Santo, mi Dios de la gloria, en esta hora vamos delante de su presencia para agradecerle, mi Dios, por esta oportunidad de poder estar junto a mis hermanos, Señor, para habernos reunido a través de la distancia, para tener este momento, Señor, donde podemos dirigirnos hacia usted, donde podemos tener la oportunidad de alabar su nombre, mi Señor, donde podemos tener la oportunidad de aprender de su palabra. Le pido, mi Señor, que por misericordia confirme todo lo que se ha hecho en este día, tanto la reflexión, mis hermanos, los cantos, Señor, y su palabra que nos ha entregado en esta hora. Mi Señor, le damos la gracia y le pedimos que confirme todo, Señor, como también le pedimos, aprovechamos, Señor, de pedirle por las necesidades que hay en su pueblo, necesidad de sanidad, mi Dios, necesidad de que puedan ustedes, Señor, solucionar problemas que tengan nuestros hermanos en su trabajo, en su familia, Señor, en sus hogares. Hay mucha necesidad en su pueblo, Señor, y en esta hora tratamos también de que usted haga misericordia con ellos, Señor, e intervenimos en esta hora para que usted obre misericordia en cada uno de ellos, en sanidad, desde nuestro pastor hasta el más nuevo de los hermanos que se congregan con nosotros, incluso los amigos, las amigas que están con nosotros en esta hora, Señor, que tengan una necesidad, Señor, de sanidad, también usted tenga misericordia de ellos y también los pueda sanar.
Mi Dios santo, gracias por su amor, por su misericordia. Y todo esto, mi Dios de la gloria, se lo hemos implorado en el nombre de su Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Que el Señor los guarde, mis hermanos. Un abrazo a través de la distancia. Que el Señor los bendiga. Es magnífico Jesucristo, maravilloso, omnipotente, glorioso. Él me ama, me perdona. Él dio su vida, Él dio su sangre para salvarme. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brilla como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Es magnífico Jesucristo, maravilloso, omnipotente, glorioso. Él me ama, me perdona. Él dio su vida, Él dio su sangre para salvarme. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan